En primera plana, Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Un debate agita el mundo de los economistas, la reaparición de la inflación. Un espectro que da miedo a no pocos analistas y a responsables de las instituciones internacionales. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo afecta el bolsillo de ustedes? Se lo explicamos aquí en unos instantes en Primera Plana. Para comprender qué tan importante es este tema, qué tan justificado es este temor, cómo puede afectarles a ustedes, qué tan buena o mala es la inflación, saludamos ya a nuestros invitados. Álvaro Zúñiga, doctorante en la Paris School of Economics, además es usted miembro afiliado al Laboratorio Mundial de las Desigualdades. Bienvenido. Así es, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Karen Bujes, periodista independiente especializada en el sector turismo. Karen, bienvenida también a Primera Plana. Muchas gracias, Braulio. Un placer. Y finalmente a distancia tenemos a Jean-Pierre Duslin, economista de la Universidad París-Est-Marne-la-Vallée, especializado en temas de economía verde. Buenos días, Jean-Pierre. Buenos días, gracias por la invitación a vuestro programa. Vamos a ver qué dicen algunas de las portadas de los diarios internacionales sobre este espinoso tema. Abrimos con el británico Financial Times, quien con grandes letras escribe: el ascenso de la inflación estadounidense pone en duda la visión de la Reserva Federal sobre los precios temporalmente elevados. Al otro lado del Atlántico, el New York Post se agita también y titula con grandes letras: la increíble contracción del dólar, la inflación sube a 5,4%, la peor en 13 años. Finalmente, la revista española Inversión presenta a la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, maniatada, acompañada del título «La inflación ya nos vuelve locos». Karen Bujes, ¿asistimos realmente a un rebrote permanente de la inflación que pueda justificar esta expresión de la revista Inversión de que nos pone locos? Bueno, parece que la tendencia con el COVID ha hecho que haya un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? No se estaba previniendo, no se estaba previniendo que hubiera, en el momento del parón, ¿no?, con el COVID, que hubiera un reajuste después de esa demanda, ¿no? Porque se aumentó el consumo y no estaba preparado. Entonces, en este desequilibrio, la inflación, que no deja de ser que los precios suben tanto para adquirir servicios como productos, se haya vuelto muy inestable. Y entonces Christine Lagarde sí que ha optado por este equilibrio, ¿no?, de ese 2%, ¿no?, de esa tasa de inflación. Vamos a hablar de ello, efectivamente. Efectivamente, y sí que va a tratar de haber otra reunión, ¿no?, que no pase 20 años para que vuelva a ocurrir. Entonces, no se sabe, hay una incertidumbre grande, no se sabe si va a ser algo permanente, si no, porque al final depende también mucho del tema de la variante Delta con el COVID, la evolución que va a haber también respecto en todos los países, porque solo el 1% de estos países, que sobre todo mi compañero Álvaro va a hablar de ello, entiendo, que están en desigualdad, ¿no?, con bajos o bajos medios ingresos, solo el 1% está vacunado. Entonces esto al final no afecta a nivel global. Y claro, los países ricos, ¿no?, cuando en el G7 decidieron distribuir dosis de vacunación, al final no distribuyeron 11.000 millones de dosis, sino solo 1.000 millones. Vamos a ver los efectos precisamente de esta variante Delta en la situación de la economía internacional y concretamente de la inflación. Vamos a solicitar a Jean-Pierre Duslin, que recuerdo nos acompaña a distancia. Jean-Pierre, ¿qué ha provocado la inflación que vemos brotar a izquierdas y a derechas? Pero en la actualidad ha habido diversos factores, o bien una combinación de estos factores que han influenciado el aumento de la inflación basado en grandes estímulos fiscales monetarios impulsados por los bancos centrales de cada país, con fines de mantener el consumo y evitar justamente que se produzca este colapso económico. Un estímulo adicional es la subida de los precios, lo que constituye el efecto producto de la vacunación contra el COVID, que puede ser un factor clave para frenar o impulsar una cierta actividad económica. En este sentido, tras la gran caída que vivieron los mercados financieros durante el 2020, cuando estalló la crisis financiera, el repunte inflacionario no solo se está viviendo en Europa, sino que también en América Latina, a medida que avanza la vacunación y se reactiva este consumo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID,
La mayoría de los precios de los bienes básicos han aumentado durante el 2021. Esto es influenciado por las importaciones de China, las compras que vienen de Estados Unidos y la recuperación económica en Europa. Y por cierto, los precios de ciertos commodities o productos de América Latina, como la soya, el azúcar, el café, el hierro, el cobre y, por cierto, muy importante, el petróleo dentro de las materias primas. Tenemos ya algunos elementos aportados por Karen, por Jean-Pierre. Ahora bien, los temores ligados a esta ola de inflación, por lo que comenta Karen, parecieran contenerse a partir de este rebrote de la inflación. ¿Qué tanto puede afectar efectivamente este posible rebrote a nivel internacional a la recuperación económica y como consecuencia en la inflación? Claro, parte del problema en este momento es que no sabemos qué tan significativa va a ser esa recuperación económica, precisamente porque no sabemos cuáles son los efectos de las nuevas variantes, en particular la variante Delta, y no sabemos cómo va a progresar el proceso de vacunación en los diferentes mercados. Eso genera incertidumbre. Pero hoy que estamos hablando de inflación, esa incertidumbre más bien nos hace temerle un poco menos a la inflación. Es cierto que hay inflación en el mundo en este momento, ahora no es la misma en todos los países. La mayoría de titulares se refieren a los Estados Unidos. La Unión Europea presenta muchísimo menos inflación. Inclusive la de Estados Unidos muchos argumentarían que no es preocupante. La de la Unión Europea es más baja. La de Japón es probablemente aún más baja. Y la del mundo en países en desarrollo en este momento no es preocupante, excepto algunos países que son la excepción. Entonces, sí hay una inflación que se sale un poco de la norma de los últimos años, pero no sabemos si va a ser permanente, no sabemos si tenemos que preocuparnos, y uno de los atenuantes para preocuparse es precisamente que no sabemos qué tan fuerte va a ser la recuperación económica. Muy bien. Recordemos que hay muchas variables que explican precisamente el surgimiento, la explosión que puede haber en un momento dado de una ola inflacionaria. Normalmente se entiende, recordemos como inflación, un aumento de los precios, sea de los bienes, sea de los servicios, por una ausencia de la oferta que no sigue la demanda. Es un poco técnico esto, pero esperemos que lo comprendan ustedes. Y también hay otra razón que puede explicar un incremento de la inflación, es cuando uno se pone a echar a andar la máquina de fabricar billetes. A este propósito, precisamente, hemos visto que en los últimos meses, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, han sido lanzados planes multimillonarios de rescate para incentivar la economía. Karen, en este sentido, ¿esos planes pueden ser un motivo que esté incentivando, notablemente en el caso de Estados Unidos, el rebrote de la inflación? Por supuesto, al final la inflación recibe la situación económica que nos encontramos, ¿no? No deja de ser una herramienta también de macroeconomía, ¿no? Y una forma también de equilibrar tanto el FED como el Banco Central Europeo. La Reserva Federal. Sí, de equilibrar, ¿no? todo lo que ha pasado de ese desequilibrio, ¿no? Por esta oferta y esta demanda durante la temporada del COVID. Entonces, sí está directamente relacionado, ¿no? Porque hay otras causas también que implican esta inflación, ¿no? Que es las expectativas, ¿no? Que haya a nivel económico, así como también la parte de que haya una previsión de demanda en desigualdad. Entonces, pero esto, la inflación hay que verla como el enemigo, puesto que, como ha dicho mi compañero, en Europa no está del todo elevada y se puede controlar. Y luego, por otro lado, hay ciertas cosas que la inflación provoca, que pueden ser positivas, como puede ser activar la economía, ¿no? Al final, cuando los precios se elevan, lo que es el ahorro disminuye, porque el poder del valor del dinero también disminuye y se incentiva también más a las inversiones también, por otro lado. Entonces, hay una serie de factores positivos que es por lo que hacen que tanto la FED como el Banco Central Europeo decida mover estos valores y también cambiar el tipo de interés, para poder jugar un poco con esta parte, incentivar esa economía, ¿no? En que resurja, ¿no? Y aprovechar esta coyuntura, ¿no? Económica que estamos viviendo. Entonces, parte de las cosas positivas que tiene esa inflación es eso, incentivar la economía, es que haya más inversiones. Y sí que se pierde poder adquisitivo, que esto quizás es lo que les interesa sobre todo a los que nos están viendo, pero
normalmente se tiende a equilibrar con el aumento de los salarios. Eso lo veremos en un instante más. Claro. Gracias, Karen. Precisamente, Álvaro, lo comentaba hace unos instantes, Karen, la presidenta de la Banca Central Europea, Christine Lagarde, ha tenido una reunión ayer jueves, han anunciado un cambio radical de la estrategia seguida por el Banco Central Europeo en los últimos 20 años. Anteriormente se fijaba como un límite el 2% de inflación anual. Y lo que han decidido ahora, lo ha dicho claramente, es ya no solo es que tiene que ser inferior al 2%, sino dice ya podrá ser de manera transitoria superior al 2% anualizado. Es decir, el Banco Central acepta finalmente dejar este papel de guardián del templo de la ortodoxia inflacionaria monetaria. Pienso que tal vez es un poco exagerado decir que que va a dejar la ortodoxia. Creo que mantiene el promedio de 2, solo que acepta irse para arriba. Antes solo aceptaba estar por debajo de 2. Así es. Y creo que la proyección para finales de año es un 2.6, que sigue siendo muy baja. Y no pareciera que apunte a una alta tendencia inflacionaria. Lo otro que es importante mencionar es que cuando se habla de inflación no solo importa la de un año específico, sino importa la de los años anteriores y los años posteriores. Y lo que se busca es tener una tendencia, un promedio ponderado de estos varios años que no se aleje mucho de 2. Entonces, aunque la de este año sea mayor a 2 o a lo que sea la meta del Banco Central, si la del año anterior fue menor porque fue menor y la de los años posteriores va a ser menor, al final, digamos, ese aumento de hoy compensa un poco la pérdida de ayer y de mañana. Muy bien. Jean-Pierre, recuerdo que usted está a distancia. ¿La inflación puede poner en peligro la frágil y desigualdad reactivación económica? En América Latina el exceso y el acceso desigual a las vacunas y la aparición de nuevas variantes del virus aumenta la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y la consiguiente recuperación de estas economías. Un informe de la CEPAL en Santiago de Chile de julio menciona que se ha propiciado la reactivación en base a un mayor crecimiento de Estados Unidos y China, también al aumento de los precios de las materias primas en conjunto con la apertura económica y la flexibilización del distanciamiento físico, que antiguamente era mucho más duro. Durante el 2020, los países de nuestra región anuncian medidas fiscales sin precedentes. Esto atenuó los efectos negativos de la pandemia, pero aumentó la desigualdad y la pobreza, entre otros factores. En este sentido, las medidas fiscales se enfocaron justamente en fortalecer los sistemas de salud pública, apoyar a las familias mediante transferencias monetarias y a proteger la estructura productiva de los países a través justamente de asegurar la liquidez de la economía. Ante la persistencia de esta pandemia, los países de Latinoamérica anunciaron entre enero y julio, de 2021, nuevos paquetes fiscales de emergencia que van a ir directamente en ayuda de la economía. Ahora, no solamente estos ajustes en política monetaria y fiscal influirán en la reactivación, por cierto, sino que también procesos políticos como la nueva constitución en Chile, la asunción de un nuevo gobierno en Perú y los problemas políticos que se están viviendo en Argentina y Colombia, que generarán mucha incertidumbre y producirán una cierta desaceleración que puede impactar justamente en este crecimiento durante el año 2022. Gracias, Jean-Pierre. Vamos a hacer una breve pausa y en unos instantes más estamos de vuelta aquí en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Jessie Royal and Stone Boy. Christelle. Fixie et Nicolas Giraud. Tous les défis simplement relevés. Retroussé tout pour y arriver. La vie est belle. James BKS. RFI. Estamos de vuelta aquí en Primera Plana en compañía de nuestros invitados, Álvaro Zúñiga, doctorante de la Paris School of Economics,
miembro afiliado al Laboratorio Internacional de las Desigualdades, de Karen Burges, periodista independiente especializada en temas de turismo, y a distancia Jean-Pierre Ducelin, economista de la Universidad París-Est Marne-la-Vallée, especializado en economía verde. Me gustaría tratar brevemente en esta segunda parte algunos elementos que tienen que ver con la evolución de los precios de las materias primas, las repercusiones en los países menos desarrollados y eventualmente, si tiempo nos queda, ver un poco las perspectivas de la inflación de aquí a fin de año, incluso a 2022. Álvaro, los precios de las materias primas han subido recientemente en algunos países, países que generalmente son países en vías de desarrollo. Le doy algunos ejemplos. Las materias primas plásticas que sirven para el envasado de productos lácteos han subido hoy 50% en un año. El material para fabricar cartón 20%, el precio de la tonelada de maíz 40% desde el 2020, el trigo 25%, el cobre superó los $10,000 por tonelada en mayo pasado, un récord histórico. ¿Qué tan bueno o malo es esto para la economía de las economías precisamente menos desarrolladas? Claro, es una muy buena pregunta. Antes de responder qué tan bueno o malo, es importante tal vez tomar unos segundos para explicar por qué han subido. Una de las razones por las que ha subido es porque el año pasado bajaron. Entonces hay un efecto de rebote de los precios, que si lo hacemos en una escala interanual, pues vemos que han subido las materias primas. Pero es porque el año pasado, en medio de la pandemia, en este mismo momento del verano del hemisferio norte, los precios estaban muy bajos y ahora la lectura nos da que está muy alto. Eso es una de las razones, no es la única. Hay un problema más estructural que venía desde antes de la pandemia que también es muy interesante. Ahora, dicho eso, ¿cómo afecta esto a los países en desarrollo y los países, sobre todo, productores de materias primas? Pues en principio es una cosa buena. Es una buena cosa que el cobre en Chile se pague mejor. Son mayores ingresos para los países. Son mayores ingresos, y eso probablemente se traduciría en cifras macroeconómicas en una mejora de la producción de esas economías en un momento específico. Pero hay que trascender un poco esta visión y hay que preguntarse qué tanto de esta mejora en la producción total se refleja en una disminución de la pobreza y en una disminución de la desigualdad. Y aquí es donde yo sería un poco más escéptico de pensar que un aumento del precio de una materia prima se va a traducir necesariamente en menor pobreza y menor desigualdad en países que han sufrido muchísimo. Porque hablando de inflación, que es el tema que nos ocupa hoy, quizá más importante en este momento que la inflación para las economías en desarrollo ha sido la pérdida de empleo y la destrucción, digamos, de microempresas que eran los medios de subsistencia de una parte importante de esa población. Entonces, si los mayores precios de las materias primas no se traduce en políticas que o redistribuyan o incentiven esta parte de la economía, en muchos casos informal, yo no veo que vaya necesariamente a disminuir la desigualdad. Gracias, Álvaro. Vamos de nuevo con Jean-Pierre Ducelin. ¿Cuál es su opinión a propósito precisamente de lo que está pasando con esta situación en América Latina, Jean-Pierre Ducelin? Los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés en los préstamos al consumo, como las tarjetas de crédito, las hipotecas. Esto frena la demanda de productos. El lado negativo de frenar la demanda de productos es que se frenan las industrias, lo cual puede llevar a un estancamiento económico y detener justamente esta tan ansiada reactivación que estamos comentando. Como ejemplo de esto, los bancos centrales de Brasil, Chile, también de Colombia y de México están subiendo las tasas de interés y las seguirán probablemente subiendo durante el 2022. Otra manera de limitar este efecto sería justamente limitar la necesidad de financiamiento del Estado y reducir el déficit fiscal. Esto es muy difícil sabiendo la necesidad de aumentar el gasto fiscal en salud y en otras áreas de la economía de la región. Otra sería variar los impuestos, lo que es rechazado ampliamente por las empresas y sería ir en contra también de la reactivación. Una vía adicional sería realizar una reforma fiscal que implica una disminución del tamaño del Estado y de sus gastos administrativos. Esto se está realizando, como todos sabemos, en Ecuador, con algunos temas de protesta al respecto. En referencia a la recuperación verde que usted menciona, la realidad es que la recuperación económica global dista mucho de ser una recuperación verde, y solo el 18% de los montos comprometidos en la recuperación son verdes y favorecen el cambio climático según informaciones de la ONU. Dicho esto, y a mi modo de ver, las finanzas sostenibles son el camino hacia la recuperación económica hasta el futuro, a través de los bonos verdes emitidos, como por ejemplo en Colombia, que lo ha hecho hace un tiempo, para financiar proyectos de energías limpias, también lo relacionado a la reducción de las emisiones, y también el trabajo que se ha
empezado a realizar en varios países de la región sobre hojas de ruta de economía circular. Gracias, Jean-Pierre. Pues ahí tienen una pista ustedes, el desarrollo de la economía verde para favorecer precisamente la reactivación de las economías y eventualmente contener los efectos de la inflación. Pero antes que eso, yo quisiera hacer una pregunta a Álvaro, recordando que eres especialista en temas también de desigualdad. Evidentemente, si a alguien afecta el problema de la inflación es a las gentes con menores niveles de ingresos. En el contexto de América Latina en particular, este rebrote que se ve en algunos países de la inflación, ¿qué consecuencias tiene, sabiendo, como lo señalabas, que al mismo tiempo hay un aumento de los precios de las materias primas? Claro, la teoría es muy clara. La inflación la pagan más los pobres y es un impuesto muy regresivo en ese sentido, en que afecta más la canasta de bienes y servicios que consumen los pobres. De hecho, hay un estudio reciente que se hizo para Estados Unidos donde en realidad la canasta adaptada al COVID es aún más, la inflación medida por la canasta adaptada al COVID es aún mayor que la que utilizamos normalmente con la canasta no adaptada al COVID. El precio de la canasta. El precio de la canasta, porque el consumo se ha hecho hacia el lado de los alimentos y ciertos servicios que consumimos en las casas en lugar de otros servicios que ya no consumíamos, y entonces se estima que la inflación es en realidad mayor de la que se había estimado el año pasado. Pero dicho eso, es muy preocupante lo que puede tener es el efecto de esta inflación en América Latina, pero insisto que lo que es aún más preocupante es la pérdida de medios de subsistencia, pérdida de trabajo, pérdida de un mercado informal que durante meses no funcionó, que tiene que ver con las restricciones sanitarias que no nos permitían salir. Todo esto ha sido muchísimo más traumático para las personas que probablemente unos puntos más de inflación que lo que estamos viendo en este momento. Ahora, a la inflación hay que tenerle mucho cuidado y los bancos centrales que están reaccionando, como México, como Brasil, pero también como Sudáfrica o como Rusia, que han subido tasas de interés, lo hacen con justa razón. La inflación hay que temerle porque ya sabemos los efectos muy negativos que tiene sobre precisamente los grupos de menor ingreso. Pero el riesgo de sobrereaccionar es enfriar precisamente la economía, como decíamos hace un rato, y que eso genere, en lugar de inflación, una deflación o un estancamiento de la economía que sería aún más peligroso que un escenario de unos 2 o 3 puntos porcentuales mayor de inflación. Gracias, Álvaro. En todo caso, ya lo tienen ustedes. A la inflación hay que vigilarla como la leche en la lumbre. Karen, una pregunta, decíamos, eres especialista en temas de turismo, hemos visto el tema de las desigualdades, pero sin duda alguna, la inflación como la pandemia han afectado radicalmente, sustancialmente al turismo. Así es, Braulio. Al turismo le afecta todo, es decir, cuando hay una percepción de inseguridad en un país, también le afecta. Cuando hay una percepción de que, en este caso, los precios están más elevados, también le afecta, ¿no?, a las intenciones de viajar. Y todo lo que ha pasado con la pandemia, de hecho, ha sido el detonante de ese desplome que se produjo en marzo del turismo, sobre todo internacional, porque sí que el turismo interno, ¿no?, sí que se ha potenciado un poco más. Y entonces aquí nos encontramos con la Organización Mundial de Turismo, que ha sido rotunda, y lo que nos dice es que hay que apostar por tecnología digital, que lo hemos ido viendo a lo largo de este año. Hay que apostar por aumentar la confianza. ¿Cómo podemos aumentar la confianza de los ciudadanos a viajar? Pues que los países tengan adaptados todas las medidas correctamente. Que las vacunaciones se amplíen, ¿no?, para que esté seguro y que haya una comunicación, sobre todo muy abierta, entre el sector turístico y los ciudadanos respecto a cómo viajar, qué medidas hay. Y aquí también parte de ese empuje lo tienen los gobiernos, ¿no?, de facilitar y de dar esa sensación de confianza. Entonces, la tendencia ahora, el turismo internacional seguirá estando desplomado, por lo menos parece que hasta el año que viene no va a remontar. Sí que es cierto que, por ejemplo, el turismo interno sí que se está potenciando más. Países que se encuentran dentro de la Unión Europea han podido beneficiarse de ello, sobre todo con este pase sanitario digital, ¿no?, del COVID, que sobre todo países como Francia ahora mismo están haciendo de que para poder libre movimiento, ¿no?, sobre todo, y favorecer ese turismo interno, pues puede enseñar un test negativo de PCR o bien
la vacuna, ¿no? Que tenga las 2 dosis, el ciclo completo. Y bueno, todo esto favorece a que el turismo interno por lo menos sí que se está revitalizando, pero la caída del turismo internacional ha sido en un 83% respecto al año anterior, respecto a 2019. Disculpe, que es un poco como estaba en esa situación. Entonces todavía queda trabajo que hacer y Christine Lagarde también ha sido muy contundente respecto a este tema, que hay que potenciar lo que es la vacunación para tener más libertad. Reactivar el turismo, pero en todo caso, por lo que me explicas, en todo momento, en todo caso, por ahora, la inflación no parece ser un factor que afecte al turismo, sobre todo el contexto de la pandemia. Hay pocos aumentos de precios en general en el turismo, entiendo. Es más el contexto de la pandemia a nivel general, porque intenciones de viajar sí que lo hay, pero hay que aumentar la confianza. Pero la inflación a nivel, si se percibe ese aumento de precios, sí que puede quitar la intención de viajar, ¿no? Reducirla. Sin embargo, nos encontramos en un momento ahora donde se preocupan más por esa facilidad de viajar, ¿no? Por tener bien la documentación. No nos están fijando tanto en el tema de los precios, pero obviamente a países que se encuentran en más desigualdad sí que les va a afectar directamente. De hecho, en el Consejo Europeo, cuando se decidió qué países tenían que entrar para poder viajar, solo, por ejemplo, Uruguay en Latinoamérica ha sido uno de los pocos que sí que se puede viajar libremente. Entonces nos encontramos también con Marruecos, Canadá, aquí entran otras partes. Entonces, y todos los países tienen también el libre albedrío a la hora de decidir si tienen que cerrar fronteras, no tienen que cerrar fronteras, qué medidas tomar. Entonces la inflación como tal, por el momento, es una incertidumbre, como hemos estado hablando a lo largo del programa, y bueno, vamos a ir viendo. Pues ya lo vieron ustedes, es un tema complejo, pero al mismo tiempo bastante interesante. Estamos poniendo ya punto final a esta primera plana. No me queda sino agradecer a mis invitados, Álvaro Zúñiga de la Paris School of Economics, miembro del Laboratorio Mundial de las Desigualdades, a Karen Bujes, periodista independiente, y a distancia a Jean-Pierre Duslan, economista de la Universidad Paris-Est, Marla Barlé, su presencia en nuestros estudios. A ustedes les damos las gracias y les invitamos a otra cita aquí en Primera Plana.